¿Quién dijo que yo trabajo para el primo? Yo trabajo es para mí. Cuando se habla del cartel de Medellín, un hombre acapara toda la atención: Pablo Emilio Escobar Gaviria. Sin embargo, ¿quién estaba al lado del patrón? Junto a él operaba un individuo reservado, estratégico y fundamental. Su nombre, Gustavo Gaviria, el arquitecto financiero del imperio, el cerebro invisible. Esta es su historia. Nacido el 25 de diciembre de 1946 en la ciudad de Pereira, en el departamento de Risaralda, Colombia. Gustavo de Jesús Gaviria Rivero era primo hermano de Pablo Emilio Escobar Gaviria e hijo de Gustavo de Jesús Gaviria Berrío y de María Julia Rivero. Su madre era hermana de Hermilda de los Dolores Gaviria Berrío, mamá de Pablo Escobar y por ende tía suya. La relación familiar entre ambos no solo era de sangre, sino también de afinidad. Más que primos, eran como hermanos, siempre estaban juntos. Desde jóvenes compartieron ambiciones, negocios ilícitos y una visión práctica del poder económico. Cuando aún era un niño, la familia de Gustavo se trasladó al municipio de Envigado, una localidad cercana a Medellín, donde creció muy cerca de Pablo. A diferencia del que sería conocido mundialmente como el patrón del cartel de Medellín, Gustavo se formó en un perfil discreto y reservado. Mientras Escobar comenzaba a desarrollar una imagen pública de benefactor en los barrios populares, su primo optaba por la invisibilidad. No buscaba reconocimiento, ni aparecía en prensa, ni siquiera asistía a reuniones sociales con figuras públicas. Era silencioso, metódico y calculador. Desde temprano mostró una notable habilidad para las matemáticas y la organización. Le interesaban más los números que las armas, más las cuentas que la intimidación. Su vida personal giraba en torno al confort y al refinamiento. Le fascinaban los relojes suizos, los vinos europeos, los automóviles de alta gama y las piezas de arte. A lo largo de los años, reunió una colección de artículos de lujo que poco tenía que envidiarle a cualquier empresario exitoso. En el mundo del automovilismo, incluso participó como piloto en competencias como la Copa Renault en el circuito de Tocancipá, a las afueras de Bogotá, a finales de los años 70. Su auto llevaba el número 71 y estaba patrocinado por Depósitos Cundinamarca, uno de los negocios fachada utilizados para lavar dinero del narcotráfico. Gustavo era 3 años mayor que Escobar, quien nació el 1 de diciembre de 1949. La diferencia de edad no se reflejaba en liderazgo. Ambos compartían las decisiones importantes del cartel, aunque cada uno desde su trinchera. Pablo controlaba las alianzas, la intimidación, los sicarios y la expansión territorial. Gustavo, en cambio, se concentraba en crear una infraestructura financiera sólida, estableciendo rutas de lavado de dinero, invirtiendo en bienes raíces, utilizando nombres falsos y cuentas cifradas en el extranjero. Fue el responsable directo de que el cartel llegara a mover un porcentaje muy alto de la cocaína que ingresaba a Estados Unidos. En su juventud, Gustavo estuvo involucrado en múltiples actividades ilegales junto a su primo, mucho antes de que el cartel de Medellín se consolidara como una organización criminal. Comenzaron robando lápidas de mármol, borrando las inscripciones y vendiéndolas como nuevas. Luego pasaron al contrabando de electrodomésticos y cigarrillos. También participaron en el robo y reventa de automóviles con documentos falsificados, además de presuntos asaltos menores a bancos y negocios locales. Una de sus fuentes iniciales de financiamiento fue el secuestro extorsivo de comerciantes. Una de sus primeras acciones en 1971 fue el secuestro y posterior asesinato del filántropo Diego Echavarría Misas, uno de los industriales más poderosos y millonarios de la ciudad de Medellín. Hacia mediados de los años 70, los primos viajaron rumbo a Perú y posteriormente a Bolivia para adquirir pasta base de coca, escondiendo el dinero en bolsillos secretos cosidos en sus chaquetas, evitando ser detectada por las autoridades. El 9 de junio de 1976, Gustavo Gaviria y Pablo Escobar fueron capturados por agentes encubiertos del Departamento Administrativo de Seguridad en una heladería en el municipio de Itagüí,
Antioquia. Llevaban en un camión 39 libras de cocaína camufladas dentro de la rueda de repuesto. La operación se realizó tras un seguimiento que comenzó desde Pasto, la capital del departamento de Nariño, en la frontera con Ecuador, y culminó en la heladería La Playa, en Itagüí. Junto a ellos fueron arrestados otras 4 personas, incluido el cuñado de Escobar, Mario Henao Vallejo. En el operativo también fueron incautados 3 vehículos, dinero en efectivo y documentos falsos. Ambos fueron puestos a disposición judicial y encarcelados por ese cargamento, en lo que se consideró uno de los primeros grandes golpes al naciente cartel de Medellín. Permanecieron detenidos por poco más de 3 meses antes de recuperar la libertad mediante fianzas y estrategias legales, permitiéndoles evadir responsabilidades mayores. A partir de ahí, la operación del cartel cambió de escala. Se establecieron contactos internacionales, se multiplicaron los laboratorios y se tejió una compleja red de rutas, pilotos y contactos políticos que les permitió pasar de ser simples traficantes regionales a formar una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo. A lo largo de los años 80, a medida que Escobar ganaba notoriedad como figura pública y luego como congresista, Gustavo se convertía en la mente oculta del imperio. Se le conocía por ser estricto, racional e incluso tacaño, a diferencia de su primo, quien derrochaba dinero en lujos ostentosos y donaciones populistas. Pablo era la sangre, Gustavo el dinero, se decía entre los hombres del cartel. En el imperio clandestino que construyeron en los años 80, Gustavo Gaviria no era un simple socio de Pablo Escobar, era el arquitecto del dinero. Todos sabían que Escobar se ocupaba de las alianzas, el terror y la imagen pública, pero pocos tenían conocimiento que Gustavo diseñaba la ingeniería financiera invisible que mantenía la organización a flote. Se le conocía como el León, apodo que reflejaban respeto y su capacidad para ocultarse sin dejar rastros. Esa disciplina se extendía más allá de los bancos, adquiría diamantes, obras de arte, vinos finos y excelentes propiedades. Entre ellas estaba la hacienda Nápoles, compartida en 50% con Pablo. Sus lugartenientes más cercanos aseguraban que su fortuna era mucho mayor a la de su primo y contaban que en una subasta en los Estados Unidos logró adquirir un anillo que perteneció a la ex primera dama de Filipinas, Imelda Marcos, por $50,000, un lujo aparentemente pequeño dentro de su portafolio, pero simbólico de su forma de gestionar el capital ilícito. Cuando Pablo Escobar repartía billetes entre pobladores y se hacía ver como una figura pública, Gustavo hacía todo lo contrario. Invertía el dinero, lo protegía y lo hacía crecer. Esa dualidad se resumía en la frase que él mismo pronunciaba a sus visitantes: si vienes por plomo, habla con Pablo; si vienes por plata, habla conmigo. En esa diferencia estaba la clave del funcionamiento del cartel: la violencia controlada por Escobar y la razón financiera gestionada por Gustavo. Algunos documentos señalan que hacia finales de los años 80 manejaba más del 80% del dinero del cartel, cuyo ingreso rondaba los $60 millones por día durante su máxima bonanza. Esa cifra le dio al cartel de Medellín un flujo constante e imparable de efectivo: laboratorios, redes de distribución, sobornos a autoridades, emprendimientos de fachada, propiedades, aviones y, por supuesto, cuentas secretas fuera de Colombia. Pero Gustavo nunca olvidó su principal virtud: era sigiloso y metódico. Esa discreción financiera era su poder. Cada envío de droga, cada pago a su ejército de sicarios y cada inversión guardaba su firma. Nuestro personaje cultivó el anonimato. Su nombre no aparecía en expedientes judiciales durante la mayor parte de los años 80, y su rostro era prácticamente desconocido fuera del círculo más íntimo del cartel de Medellín. Apenas existen fotografías claras de él, y en las pocas que sobreviven aparece siempre lejos de la mirada pública, sin ostentaciones, muchas veces en el extranjero o en espacios privados. Su nivel de precaución lo llevó a operar bajo múltiples alias:
siendo los más documentados Jesús María Rivero García y Ramiro Vélez Vélez, ambos utilizados en identificaciones falsas encontradas por las autoridades. Esos documentos no solo le permitían moverse sin ser detectado, sino también abrir cuentas bancarias, registrar propiedades o coordinar viajes internacionales. El uso de claves numéricas para llamadas, el cambio constante de dispositivos y la delegación de tareas logísticas mediante intermediarios eran parte de su rutina. Incluso dentro del cartel, muchos no conocían su número de teléfono real. Las reuniones eran presenciales y reservadas. Su círculo de confianza era extremadamente limitado y cualquier descuido en la cadena de comunicación era motivo de sanción inmediata. En lo personal, Gustavo era un hombre de hábitos controlados, eso sí, exceptuando el vicio al cigarrillo, era extremadamente adicto. Quienes trabajaron con él lo describen como estricto, exigente, incluso difícil de tratar. Su reputación de tacaño no era un mito. Analizaba cada gasto con minuciosidad. A diferencia de Escobar, que regalaba propiedades, Gaviria cuestionaba cada desembolso, incluso dentro de la organización. Su visión era fría y práctica. Entendía que la supervivencia del negocio dependía de mantener control total sobre los recursos. Nunca recurrió a la violencia como primera herramienta, y no porque le faltara poder, sino porque para él era un método que generaba riesgos innecesarios. Creía en la logística, en la eficiencia operativa y en los márgenes. En el mundo de las organizaciones criminales, donde muchos querían mostrarse como líderes temidos, Gustavo eligió ser invisible. Pero esa invisibilidad no lo hacía menos peligroso. Lo convertía, justamente, en el engranaje más indispensable. Cuando Pablo Escobar decidió declarar la guerra abierta al Estado colombiano, Gustavo Gaviria se distanció radicalmente de esa estrategia. El detonante ocurrió en marzo de 1984, cuando la policía destruyó a Tranquilandia, el laboratorio de cocaína más grande encontrado hasta ese momento, y generando la muerte del ministro Rodrigo Lara Bonilla el 30 de abril de ese mismo año. Frente a dicha ofensiva, Escobar optó por intensificar la violencia, patrocinando asesinatos como la del coronel Jaime Ramírez Gómez, quien fue emboscado y asesinado directamente por sicarios del cartel de Medellín el 17 de noviembre de 1986 en un ataque premeditado mientras viajaba con su familia desde Sasaima hacia la capital, y el 18 de enero de 1988 el secuestro de Andrés Pastrana, candidato a la alcaldía de Bogotá. Aún así, Escobar no cedió. Desde enero de 1987, cuando el gobierno de Virgilio Barco endureció la persecución con la extradición, la respuesta del cartel fue inmediata y brutal. Estallidos, masacres, secuestros fueron respuestas violentas impulsadas por la facción liderada por Pablo, sin filtro ni criterio empresarial. La verdadera escalada comenzó el 23 de agosto de 1989, cuando el grupo conocido como Los Extraditables, liderado por Escobar, emitió una carta pública anunciando la guerra total al Estado. Reunían alrededor de 3.000 sicarios, recursos financieros suficientes para financiar bombas y asesinatos selectivos, como los atentados contra las instalaciones del periódico El Espectador y el edificio del Departamento Administrativo de Seguridad, el 6 de diciembre de 1989. En ese marco, Gustavo expresó abiertamente su rechazo. No necesitas la guerra para ganar. Para él, el valor estaba en el poder del dinero, no en el terror desbordado. Creía que doblar al Estado se lograba con recursos, sobornos y rutas financieras, no con bombas ni extorsiones. Su posición no solo fue verbal, sino estratégica. A medida que Escobar impulsaba los bombardeos en Bogotá y la presión terrorista, Gustavo trabajaba en proteger los bienes, optimizar el flujo de dinero, asegurar cuentas internacionales y buscar esquemas más discretos. Esa confrontación estratégica entre ambos primos terminó inclinando el balance del cartel hacia una guerra sin retorno.
El resultado fue el inicio del declive del cartel de Medellín. La violencia indiscriminada activó una respuesta inusual, la creación del bloque de búsqueda en 1989, la intensificación de operativos y la formación de alianzas con rivales como el Cartel de Cali y grupos paramilitares. El 11 de agosto de 1990, alrededor de las 4 de la tarde, Gustavo de Jesús Gaviria Rivero fue localizado por un destacamento del bloque de búsqueda, la fuerza élite creada para combatir el narcoterrorismo. La operación, parte de la llamada Apocalipsis Fase 2, se centró en una casa con estructura blindada ubicada en el barrio Laureles de la ciudad de Medellín. El lugar funcionaba como búnker, con cámaras de seguridad, vidrios a prueba de balas y muros gruesos. Al ingresar, la policía derribó su puerta principal con explosivos y se enfrentó a tiros con Gustavo, quien al parecer alzó fuego con un fusil M14 y una mini Uzi. Según informes, creía que los atacantes formaban parte de bandas rivales, probablemente del Cartel de Cali, y no reconoció a la policía, por lo que se defendió hasta quedar inmovilizado. Luego de alrededor de una hora de intercambio, cayó abatido. Gaviria portaba al menos 2 identificaciones falsas: Jesús María Rivero García y Ramiro Vélez Vélez, documentos que lo vinculaban con las cuentas cifradas halladas tras su muerte. Además de su cuerpo con heridas de bala, encontraron a 2 mujeres y a una niña completamente ilesas. Una de las mujeres fue identificada como Alexandra Tapias, siendo señalada como amante de Gustavo. La otra era, al parecer, una empleada del servicio doméstico. En el lugar no se encontraron rastros de que llevara guardaespaldas. Gustavo Gaviria tenía 40 años y era considerado, junto a José Gonzalo Rodríguez Gacha, dado de baja en diciembre de 1989, uno de los 3 pilares fundamentales del Cartel de Medellín. Por su cabeza se ofrecía una recompensa de $150.000 americanos. Según John Jairo Velázquez, alias Popeye, Pablo no derramó una sola lágrima por la muerte de su primo, porque el patrón decía que en el momento de su ejecución, Gustavo se encontraba de rodillas suplicando que no lo mataran. Se había acobardado justo en el momento donde él tenía que ser lo que era, un león. Tras su muerte, el calor de la guerra contra el cartel se intensificó. Se declaró un acuartelamiento policial y el presidente César Gaviria declaró la pérdida de uno de los líderes más buscados del país. El cuerpo fue llevado al cementerio Jardines Montesacro en Itagüí, donde reposa a tan solo 15 metros de los restos de su primo Pablo, su hijo Gustavo Gaviria, alias Gustavito, y su hermano José Luis Gaviria Rivero, quien no estaba vinculado al cartel y fue asesinado sin justificación alguna por la Policía Nacional Colombiana el 2 de febrero de 1993. En una investigación conjunta suizo-estadounidense, las autoridades descubrieron una red financiera altamente sofisticada. Se le atribuye haber controlado rutas enteras de lavado de dinero respaldadas por una red de cuentas bancarias cifradas en Suiza, Luxemburgo y Panamá. En octubre de 2009, el diario El Espectador informó que estos depósitos, acumulados por miembros del Cartel de Medellín, podrían alcanzar los $30 millones, a nombre de alias utilizados por él y miembros de su clan, muchos permaneciendo inactivos por décadas. Entre los nombres relacionados con estas cuentas apareció el de Carlos Alberto Gaviria Vélez, hermano de José Obdulio Gaviria y primos por línea familiar. En una de las cuentas suizas estaba junto a un alias utilizado por Gustavo, Jesús María Rivero García, confirmado luego de cotejar la cédula falsa encontrada en su casa tras la masacre. Pero la historia no termina ahí. El 2 de diciembre de 1993, horas antes del abatimiento de Pablo Escobar, apareció el cuerpo sin vida de su sobrino, Gustavito, de 24 años, torturado y asesinado en Medellín. Se sospecha que fue capturado por los Pepes, un grupo paramilitar enemigo de Escobar apoyado por el Cartel de Cali y fuerzas estatales, y que, bajo tortura, fue obligado a revelar la ubicación de Pablo.
Según Aura Rocío Restrepo, examante del jefe del cartel de Cali Gilberto Rodríguez Orejuela, Gustavito había llegado de viaje y Escobar lo había llevado a su escondite, lo cual esta información provocó su captura. Aunque esta versión no está oficialmente comprobada, concuerda con testimonios de exmiembros de los Pepes y fuentes del bloque de búsqueda, que sostienen que al menos mencionaron haber obtenido datos por coacción. Los Pepes operaban desde 1992 con financiamiento del cartel de Cali y de miembros paramilitares como los hermanos Fidel y Carlos Castaño, como también la de Diego Fernando Murillo Bejarano, alias Don Berna. Sus acciones de guerra, bombardeos, secuestros y asesinatos selectivos sumieron a la capital antioqueña en una ola de violencia que desestabilizó al cartel. Este giro fatal no solo devastó emocionalmente a Escobar, quien perdió a su cuñado Carlos Mario Henao Vallejo, a su socio Gonzalo Rodríguez Gacha, el mexicano, y a su primo Gustavo en menos de un año, sino que también consolidó el derrumbe del cartel. Pablo quedó aislado, sin sostén ni brújula, lo que aceleró la caída final, culminando en su propia muerte. Gustavo Gaviria no disparaba armas ni aparecía en televisión. No fue el rostro visible, pero sin él, el cartel jamás hubiera alcanzado el poder que tuvo. Como dice el viejo refrán popular, el más silencioso es el más peligroso. Gracias por acompañarnos. No olvides suscribirte y activar la campanita. Si te gustó esta historia, no te pierdas el próximo video que te hemos dejado en pantalla. Haz clic y sigue explorando todo lo que tenemos para ti.